Hola, mi nombre es Dylan Infante. Este es nuestro proyecto interdisciplinar para la materia de química general. El objeto o artefacto que escogimos fueron las armas. Escogimos ese artefacto porque pensamos que con ellos podemos desglosar todo lo que es la dimensión histórica, su evolución, cómo funciona, de qué está conformada y aparte de eso los efectos perjudiciales y beneficiosos que tiene para la humanidad. Entonces, pues como podemos ver, las armas no es que tengan gran incidencia buena en lo que es la vida del ser humano, pero gracias a ellas se ha servido para evolucionar otros tipos de campos y ellas recogen muchas disciplinas. Entonces, como lo podemos ver desde el hombre prehistórico, los primeros artefactos y las primeras armas que se utilizaron era para poder sobrevivir, para poder defenderse y pues el mundo primitivo, y fueron evolucionando con las primeras guerras, no sé, en la época de los primeros imperios, cuando se utilizaban las armas, pues eran las espadas, su conformación el hierro, cuando se utilizaban estos escudos que utilizaban para poder protegerse, y cómo fueron evolucionando hasta que hoy en día podemos ver lo que son las bombas atómicas, armas de destrucción masiva. Y pues en este video vamos a recoger todos esos hechos históricos, cómo funcionan este tipo de artefactos, y sigan viendo. En primer lugar, las armas generalmente se construyeron para la autodefensa y la caza de animales en la prehistoria. La evolución de las armas consistió principalmente en la caza y en la fabricación de armas por parte del hombre primitivo y los primeros grupos humanos. Este tipo de armas estaba construida principalmente por madera y por rocas. Ya después de un tiempo, digamos unos 200 años, con la aparición del Homo sapiens, se encontró con el Neandertal en lo que se conoció con la guerra al fuego. El fuego nace, crece, se reproduce y muere. Es la oxidación del material combustible en presencia de oxígeno y calor. El espectro de luz es visible debido a las altas temperaturas que emiten radiación. Y al igual que nosotros, acaban todo a su paso. La guerra del fuego consistió en que los neandertales tenían sus colonias, ¿no? A los neandertales se los conocía principalmente como el clan de la luna, porque se movían y eran nómadas mientras que estaba la luz de la luna, y los sapiens eran la tribu del sol, pues porque se movían en el día. Principalmente las armas de fuego, su finalidad de construcción fue también la caza furtiva, pero posteriormente se tomó como una herramienta para la autodefensa y más adelante para defender los territorios. En el año 1100 a.C., el Homo sapiens llegó a una caverna donde estaban los neandertales, y ellos eran los que estaban empezando a dominar en ese momento el fuego. El Homo sapiens intentó robar ese fuego y eso originó una guerra en la que murieron muchos Homo sapiens y varios neandertales. El Homo sapiens logró su objetivo y se robó el fuego. Después de eso mejoró sus técnicas de caza y asimismo creó patrones de supervivencia y de caza junto con los cazadores recolectores, y a partir de allí no solamente empezó a utilizar las lanzas y las piedras para descuartizar a los animales que cazaba, sino el fuego para acorralarlos y para cocinarlos, y de esa manera obtener una mejor reserva energética. En el siglo V, cuando estaban ya montados los imperios de Constantinopla, varios personajes hicieron su aparición en la historia, y de esa manera fueron creando un tipo de arma que aprovechaba el fuego y la canalización de la pólvora. La pólvora se descubrió en China, pero no se sabe el método exacto para llegar a su composición. La composición de la pólvora se basa en azufre, nitrato de potasio, KNO3, y residuos orgánicos. Todo esto para generar un proceso de nitrificación, que es la formación aeróbica del nitrato. Esto bajo las condiciones de descomposición, humedad, la alcalinidad de los suelos y la temperatura.
En China recolectaban las heces humanas para generar pólvora. El comercio de China permitió que llegaran a otros lugares como Europa el uso de la pólvora y hacerlo más comercial. Estos personajes iban a los imperios a ofrecer sus herramientas y en algunas ocasiones eran negados, hecho que conllevaba a que varios imperios enemigos se aprovecharan de ello y adquirieran nuevas técnicas de guerra. La primera arma que sí canalizó la pólvora fue el cóctel Molotov, que estaba construido principalmente por escarabajos, por unos químicos de alquitrán y por estiércol humano. Con la existencia del Imperio Romano ya se manejaban un tipo de armas más avanzadas, como por ejemplo lanzallamas y los cañones de largo y corto alcance, asimismo como las catapultas, que pues seguían utilizando los métodos tradicionales del horno primitivo, como era la madera y la piedra, y en el caso de los cañones y lanzallamas se utilizaban la pólvora y otros químicos. En el auge del Imperio Romano, de la caída de las invasiones borbónicas y por parte de los bárbaros, fueron surgiendo nuevas representaciones y nuevas herramientas para compensar lo que ya había sido la evolución de las armas. Es allí como surgen las armas de uso personal, como los revólveres y las pistolas de largo y corto alcance. Este tiene algo muy curioso, y es que por ejemplo las armas de corto alcance tenían en la punta una lanza para mitigar al enemigo en caso de que la pólvora no lo hubiera cometido. En la guerra de secesión los ejércitos se dieron cuenta que este tipo de armas no era lo suficientemente eficiente y suficiente para mitigar un ejército completo, y apareció un personaje que creó el revólver. El revólver principalmente estaba compuesto por 3 cañones y fue evolucionando. En la última evolución, que fue hasta 1913, llegó a ser de 5 cañones, y después en el auge de la Segunda Guerra Mundial apareció ya el tambor con 6 cañones. Este cambio tan notorio en la estructura del revólver fue muy importante para la guerra, ya que le proporcionaba al tirador más eficacia al momento de disparar, y el arma ya en sí era automática. El hecho de que las armas fueran evolucionando de esa manera posicionó a Estados Unidos como uno de los fabricantes más importantes de armas en todo el mundo, cosa que lo llevó a la cúspide en la Segunda Guerra Mundial, no solamente en la carrera armamentista, sino también en la economía. Con los ataques ocasionados por Estados Unidos a Nagasaki y Hiroshima con la guerra nuclear, se dio por terminada la Segunda Guerra Mundial, pero quedó abierta una brecha entre las naciones del mundo, y probablemente se haya abierto ahora la guerra nuclear. Ahora les vamos a hablar acerca de la dimensión ecológica que tienen las armas y su repercusión sobre el medio ambiente. Las armas nucleares tienen un efecto radioactivo en lo que hablamos del entorno y la naturaleza, porque cuando una de estas armas cae, lo que es esto, tirar un polvillo que se queda adherido pues a diferentes sustratos, causando la defoliación del bosque por agentes químicos y la contaminación del aire por las explosiones que se producen en estas áreas. Precipitación radioactiva en el lugar donde explotó, donde fue su utilización, y agota con el ozono y el oxígeno, produciendo que cuando el humano y cuando el medio ambiente se expone a este tipo de radiación, pues sufre problemas de la salud por parte del humano, y la vegetación, los animales y los seres vivos que habitan en un ecosistema empiezan a sufrir una serie de mutaciones y hacen que el campo donde fue explotada la bomba no pueda, digamos que se regenera después de muchísimos años. Ahora vamos a hablar de la estructura de las armas, principalmente sobre los componentes químicos que estos tienen. En los proyectiles se ve un núcleo que está conformado de plomo y acero. También están recubiertos por una chaqueta de latón o aleación de acero y latón. Este núcleo se ve el plomo aliado con el antimonio, y los perforantes que tiene los proyectiles tienen el núcleo de acero o carburo de tungsteno. También vamos a hablar de las dinamitas, que son mezclas explosivas cuyo componente principal es la nitroglicerina, y también está conformada por agentes absorbentes o bases, cuyo objetivo principal es evitar la exudación peligrosa de la nitroglicerina.
Las armas de acción neumática o de gas carbón son las que utilizan la energía producida por un violento desplazamiento de aire provocado por un pistón alojado en su interior cuando es liberado por acción neumática. Arrojan balines de plomo, acero y demás. Las armas de aire precomprimido las utilizan como un medio de impulsión de dióxido de carbono. También podemos ver como un arma el gas mostaza, que es un grupo de los gases abrasantes. Su fórmula química es sulfuro de dicloroetileno. Como último, debo agregar que actualmente las armas se utilizan más en el ámbito de casa, aún se usa. Difiere mucho en lo social el uso de las armas. También como entretenimiento podemos verlo en algunas ferias locales como tiro al blanco o ese tipo de juegos, pero la funcionalidad de las armas específicamente, como más adelante se hablará, difiere demasiado en el ámbito social, ya que el tráfico de armas y todo este tipo de cosas es un grave problema actualmente. Esperamos les haya gustado nuestro trabajo de química y recordemos las importancias de las armas, cómo lo humano, toda la evolución que ha tenido, tiene que saber utilizarla, porque definitivamente las armas se han convertido en todo un artefacto que en vez de hacer beneficioso al hombre, está haciendo que nos matemos entre nosotros mismos y que la evolución y las cosas científicas se utilicen de una mala manera. Otra de las conclusiones que podemos sacar de este proyecto es que no toda la intervención de la ciencia ha sido favorable para la humanidad. Sí. Yo me quedé ahí. No, dale. A partir de allí, Habla acá. vale. Tiene apotesis. Ay, Para los cortos. ok. Está mirando, Qué es un ñoñada. folioso, tiene bote. Qué ñoñada, en serio. La relación que tiene con el humano